Bueno, arrancamos. Ya que llegó Antolini, podemos empezar. Vamos a ver ahora el método CBR. Bueno, este es un método que actualmente se lo utiliza como un método de predimensionado de estructuras de pavimentos flexibles. Este método, como bien lo dice ahí la pantalla, hasta el año 1941, las calzadas no se calculaban, sino que se construían con piedras de cierto tamaño que se iban rellenando con un material fino propio del lugar, y estos métodos constructivos eran manuales y derivados de la antigüedad y en la experiencia de algunas personas locales. Eh, entonces, pero cuando surge la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a generar nuevas demandas, y especialmente después que los aliados invaden terreno europeo en Francia, porque se empiezan a encontrar con terrenos distintos a los que ellos conocían en Estados Unidos. Entonces, y aparte las cargas eran crecientes, porque principalmente necesitaban los aliados, digamos, generar e instalar nuevos aeropuertos para permitir que sus aviones aprovisionen a los frentes de batalla principalmente. Estos tenían aparte, estos aeródromos exigían prepararse y adecuarse en un mínimo de tiempo, y tenían que ser aptos para soportar estas aeronaves que cada vez iban siendo más pesadas. También era importante que sean estables con todas las condiciones meteorológicas, y amén de que los terrenos eran desconocidos y con materiales no usuales. Esto llevó a estudiar los problemas y tratar de resolverlos adecuadamente. De esta manera surge el método CBR, que se llama California Bearing Ratio, que se difundió al mundo entero y se basa en esa época. Empiezan los diferentes métodos de cálculo. Primero arranca una fase empírica. En esta fase se establecen reglas prácticas deducidas de la observación de calzadas ya construidas según métodos y tradiciones locales. Hay algunas experimentaciones parciales guiadas por consideraciones teóricas, pero a un nivel modesto. Posteriormente surge una fase experimental, donde se busca mejorar y hacer más precisas las reglas empíricas anteriores en base a resultados experimentales. A veces se han hecho tramos de ensayo a gran escala y tratando de acompañarla de una ejecución lo más racional posible. Por último, aparece la fase racional, que se caracteriza por la elaboración de una teoría racional apoyada en resultados experimentales, donde se busca que los proyectistas cuenten con elementos valederos para calcular las obras. Dentro de los métodos de la fase empírica, tenemos diferentes grupos con sus mediciones características y su método. En el grupo 1 tenemos la medición característica, las características físicas del terreno, que todos conocemos: límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, la granulometría y la curva granulométrica del material que tengamos. Y se desarrolla el método de índice de grupo. En el grupo 2 tenemos una medición característica, que es la resistencia a la penetración en un suelo patrón, desarrollado, que el método es el CBR, desarrollado en Wyoming, en North Dakota, en Estados Unidos. El grupo 3 lo constituyen las pruebas directas de carga, que son el método del HRB, Highway Research Board, del Departamento de Investigación de Carreteras de Estados Unidos, y al mismo tiempo lo desarrolla muy parecido MacLeod en Canadá.
Y el grupo 4, donde la medición es la resistencia al corte directo, que a través del método triaxial que lo desarrolla el ingeniero Dean en Kansas. El método CBR y se basa principalmente en dos premisas. La resistencia a la penetración, que depende de un ensayo normalizado, el ensayo CBR, y las hipótesis de Boussinesq, que dice que la repartición de cargas en la profundidad de un suelo se realiza en un macizo homogéneo, isótropo y casi definido. Con estas dos premisas se desarrollan primeramente dos curvas. Primero surge la curva B para tránsito liviano y posteriormente la curva A para tránsito mediano. Estas curvas están en función del valor de CBR y también de los espesores del paquete estructural. La curva B, que fue obtenida en los primeros ensayos en 1942. Este método fue adoptado y perfeccionado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para sus pistas de aeronave, por lo que la curva A representaba una carga de 12.000 libras por rueda y la B una carga de 7.000 libras por rueda. Efectuando nuevos estudios y experiencias, se hicieron nuevas curvas, variando esa carga por rueda y relacionando esto con el resultado del ensayo y de la profundidad o tapada, midiendo el esfuerzo de corte correspondientes. En estas condiciones, la tensión sigma en la subrasante debe ser igual o inferior a la resistencia a la penetración. Y se hace esta relación donde la tensión es igual a K por I, donde K es un factor dependiente de I y I es el resultado del ensayo. Despejando términos, nos queda la siguiente expresión, donde E es el espesor en centímetros, igual a R, que es el radio en centímetros de la impronta, sobre 1 menos K por I sobre P, donde K adopta un valor constante de 0,215, P es la presión de inflado y I es el CBR del ensayo. Los ábacos que se utilizan actualmente concuerdan con esta fórmula. Ese ábaco es más o menos... ¿Ah? Ingeniero. Sí. Una consulta ahí en el gráfico anterior, donde me mostraba la curva A y la curva B. Sí. ¿Qué serían los ejes Y y X? Uno es el ensayo CBR y el otro es el espesor. Ah, bien. El paquete estructural. Gracias. Eso fueron las primeras, pero en realidad las curvas, más o menos, yo lo puse acá en horizontal, pero estas son las curvas que surgen de esa fórmula. Es el espesor combinado de base y pavimento, donde en las ordenadas acá en el gráfico es el valor del CBR hecho en una escala logarítmica. Y acá, en el eje X arriba, es el valor del espesor en centímetros. En base al CBR, nosotros interceptamos la curva que nos interese, de acuerdo al peso o a la carga por rueda, y de allí sacamos el valor. Ya lo vamos a explicar al método. Bien. Entonces llegamos a esta última relación, que es con la que se hacen esas curvas que les acabo de mostrar. Si despejamos y hacemos que P sea igual a la carga sobre pi por R al cuadrado, que es el peso sobre el área de la impronta, se obtiene la siguiente expresión: E es igual a 100 más 150 por la carga raíz cuadrada dividido en I más 5. Esta última expresión es la que nos da las curvas en uso y que es la que utilizamos nosotros. Esta es una expresión simplificada de la anterior. Este ábaco, digamos,
ha sido objeto de modificaciones porque no tenía en cuenta el efecto destructivo de las repeticiones de carga. Esto no se contemplaba en el método original. Esta situación de las repeticiones de carga a lo largo de la vida útil del pavimento es lo que en definitiva nos va a provocar al final la fatiga del mismo y la destrucción del pavimento. Entonces era muy importante empezar a considerar esta fatiga. En ese sentido han trabajado Carkogan y Dorson, aportan una nueva fórmula considerando el número de repeticiones de carga. Pero a esta fórmula la toma el cuerpo de ingenieros y la perfecciona, con lo cual obtienen la fórmula final que H0 es igual al espesor, ¿verdad?, por la carga por rueda, que toman 18.000 libras por rueda, A es el área de contacto y N son 5.000 repeticiones de carga. Cuando las repeticiones de carga son diferentes del valor 5.000, el espesor conveniente varía con el logaritmo del número de repeticiones, con lo cual tenemos la fórmula final H, o sea, el espesor, es igual al H0 por esa expresión 0.177 más 0.223 logaritmo de N, donde N es el número de repeticiones de carga distinto de 5.000. Con estas dos fórmulas se pueden obtener una escala de equivalencias entre ejes simples que tienen diferentes cargas, pasando un número diferente de veces por un lugar determinado, que es el lugar de control donde generalmente hacemos nuestro censo de tránsito. Debido a que los vehículos que pasan por la sección de control son diferentes, ¿verdad? Pueden ser vehículos, camionetas, camiones chicos, camiones grandes, colectivos, etcétera, semirremolques, etcétera, etcétera. Se establece un cuadro de equivalencias a fin de uniformar esas repeticiones de carga. Si ustedes ven acá hacia la derecha la tabla, el número de repeticiones de carga para que sea una repetición de la fórmula anterior, donde el valor n es igual a 5.000, nosotros necesitamos diferentes pasadas de estos tipos de vehículos. Por ejemplo, si tenemos eje simple, ruedas únicas, acá, podemos tener dos tipos de vehículos, una carga entre 0 y 5 toneladas por eje, tiene que pasar ese vehículo 9,59 veces para que sea una repetición de carga de la fórmula anterior. Si esto es un vehículo normal, 5 a 10 ya es un camioncito mediano, digamos, tiene que pasar 6,25 veces. Puede ser eje simple de ruedas únicas o de ruedas duales. Y pueden ser ejes en tándem de ruedas únicas o de ruedas duales. No se olviden que esta tabla ha sido hecha en la década del 50, con lo cual los tipos de vehículos que había no eran como los de ahora, donde tenemos, por ejemplo, un semirremolque que tiene un triple tándem trasero, o incluso los colectivos que tienen un tándem trasero de eje simple y un tándem de eje dual, más la rueda delantera, que a veces hay colectivos que tienen doble eje simple como tren delantero. Eso ha ido cambiando y variando, obviamente, los tipos de vehículos con los años. Esta tabla era para el tipo de vehículo que había en la época, en la década del 50, en la década del 60. Lo entienden el concepto, ¿verdad? Cada número es la cantidad de veces que tiene que pasar un vehículo para que se considere una repetición de carga. Por ejemplo, si en la hora crítica que nosotros estamos tomando pasa un vehículo de 0 a 5 toneladas por eje,
qué sé yo, pasan 12.000 vehículos, esos 12.000 vehículos se tienen que dividir en 9,59 para ver la cantidad de repeticiones de carga que corresponden a la fórmula. ¿Lo comprenden a eso? Sí. Ingeniero, ¿puedo Sí, hacer una consulta? sí. Disculpe que vuelva a la diapositiva anterior, si es que puede volver. Quería preguntarle qué era E, si era un espesor, y H, El si también es espesor un espesor. es el espesor total del paquete estructural. Ambos, nada más que fue perfeccionada la segunda fórmula. Exactamente. Bien, La gracias. fórmula, digamos, esta última fórmula, la que está abajo, es la que considera el número de repeticiones de carga. Cuando Bien, uno gracias. la simplifica y la lleva a N5000, te da esta fórmula que contempla el logaritmo del número de repeticiones y que es la fórmula con la que se hacen los ábacos que contemplan el número de repeticiones de carga. Ya lo vamos a ver al ábaco y ahí lo van a entender mejor. ¿Mm? Gracias. Entonces, ¿entienden este tema de las repeticiones de carga? Es sencillo. Tengo una pregunta ahí, profesor. Sí, Luciano. En el tema de las repeticiones, si pasa un vehículo, ¿se consideran que han pasado dos ejes o se considera un vehículo, digamos? No sé si se entiende. Si pasa un vehículo de 4 ejes, por ejemplo, serían 4 repeticiones y de ahí sumo todos los ejes o es el vehículo solamente. No es el vehículo solamente. Se considera el vehículo. Por eso yo te hablo del censo de tránsito y el lugar de control. Perfecto. ¿Me entendés? Listo. Sí, sí. Bien. Esta tabla que vemos acá es la tabla que contempla el número de repeticiones de carga. Y acá en el eje X aparece el número de pasadas de ejes simples duales de 18 kips. Eso viene a ser 18.000 libras por rueda. Y el espesor de pavimento en pulgadas. Entonces uno ingresa con el número de pasadas hasta el CBR que vamos de las capas inferiores y va obteniendo el espesor. Si nosotros tomamos el CBR de la subrasante, vamos a obtener, o sea, esto se ingresa de esta manera, o sea, sigan la flecha, yo por ejemplo tengo 10,6 pasadas, intercepto la curva de la subrasante, que corresponde, y obtengo el espesor de total. Ahora lo van a ver bien en el siguiente gráfico. El proceso de cálculo es sencillo. Se transforma el tráfico expresado en N equivalente de operaciones de eje de 18.000 libras, que son los 18 kips que figuran abajo, por los factores dados y se calcula el número total de operaciones en la vida útil de la calzada. Se calcula el espesor total utilizando los nuevos ábacos y los espesores de las distintas capas pueden ser calculados con referencia al CBR de las capas inferiores y se van restando los valores mínimos. En el otro gráfico lo vamos a entender mejor. Acá está. Este es el método CBR del ábaco original. Vamos a tomar nosotros un ejemplo de cálculo. De la curva densidad CBR se ha obtenido un valor de CBR 9 para la subrasante. Entonces ubicamos acá el valor 9. Con ese valor vamos a interceptar la curva de 18.000 libras por rueda a fin de ponernos a cubierto para la reiteración de cargas. Tengan en cuenta que este ábaco no ha sido hecho teniendo en cuenta las repeticiones de carga. De ahí yo intercepto la curva y voy a obtener un espesor de 38 centímetros. Eso está acá. Entrando al ábaco obtenemos una tapada total de 38 centímetros. Ese 38 centímetros es el espesor total de mi paquete estructural. Pero el método nos permite deducir los diferentes valores de las capas intermedias. Por ejemplo,
Si disponemos una subbase granular con CBR 25, vamos a entrar al gráfico, acá está el 25, interceptamos la misma curva y vamos a obtener acá un espesor de 18. ¿Qué quiere decir eso? Que 38 que habíamos obtenido antes, menos el 18 que obtenemos ahora, nos da un espesor de 20 centímetros. Esos 20 centímetros es el espesor de la subbase granular. ¿Entienden cómo es? Retrocedemos de abajo hacia arriba. Si decimos que para la base disponemos de una mezcla granular con CBR 80, entramos al gráfico 80, a la misma curva, nos da un espesor de 10 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el espesor antes 18 menos 10 nos da 8 centímetros, que sería el espesor de la base. Si bien eso es muy pequeño, este gráfico permite hacer algunas correcciones. Por eso es que debemos hacer unas consideraciones de tipo práctico y económico. Tenemos una base de espesor pequeña de 8 centímetros. Según Vialidad Nacional, el espesor mínimo tiene que ser 10. La capa de rodamiento, por lo tanto, resulta gruesa, 10 centímetros, por lo que deberemos hacer equivalencias de espesores que están aceptadas en todos los organismos viales. Esas equivalencias son 1 centímetro de carpeta de rodamiento, una mezcla asfáltica, equivale a 2 centímetros de base. Una carpeta de rodamiento, 1 centímetro de carpeta de rodamiento equivale a 2,7 centímetros de subbase. Y 1 centímetro de base granular equivale a 1,35 de subbase granular. Conociendo los costos por centímetro de cada capa granular, podemos encontrar la solución más conveniente en cada caso, lo que es la mejor solución técnico-económica. ¿Cómo hacemos? Nosotros sabemos que una carpeta de rodamiento tiene que tener un espesor generalmente de 4 o 5 centímetros. Eso es suficiente para una carpeta de rodamiento de tipo superior. Entonces si tomamos 4 centímetros, nos están sobrando 6 centímetros de carpeta de rodamiento. Entonces lo podemos transformar en base. Por ejemplo, esos 6 centímetros podemos tomar, si lo transformamos a base directamente, 6 por 2 son 12 centímetros de base. Más los 10 que teníamos hace rato, los 8 que teníamos hace rato, serían 20 centímetros. Esa base de 20 está bien. ¿Me entienden? Y quedamos con 20 centímetros de subbase, 20 centímetros de base y 4 centímetros de carpeta de rodamiento. Eso sería la solución que le estaríamos dando con este ejemplo de cálculo con un CBR 9 para la subrasante. Como conclusiones, este método, ahí dice no, pero nos permite establecer reducciones de espesores cuando se construyen bases tratadas, por cuanto el ensayo hace referencia a una capa de piedra triturada sin tratar y la extrapolación siempre es discutible. También diremos que el ensayo siempre da valores dispersos y no permite el cálculo de refuerzos para un pavimento flexible. Por eso es que este método se utiliza como predimensionado y no como dimensionado. Pero es muy útil y se sigue usando todavía. Así que, ¿hasta acá tenemos dudas? ¿No? Parece que no, ingeniero. Bueno, ok. También le estoy agregando, entonces tenemos acá, esta es el ábaco que considera las repeticiones de carga, incluso un ábaco más sencillo que el otro. Este ábaco es el ábaco original. Y le estoy agregando acá otra planilla que también hace a los ábacos originales, nada más que tiene
mucho más valores y que también puede ser utilizada. Y tiene, ve, como dice arriba, el espesor combinado de base y pavimento. Por último, le estoy agregando la clasificación general de suelos de la HRB, donde no sé si esta tabla la tienen, pero siempre es importante porque están todos los tipos de suelos. Ustedes ven incluso ahí los diferentes fragmentos en la parte inferior o media, donde están los tipos de suelo A1, que son fragmentos de piedra, grava y arena. Los A3 son arenas finas. Los A2 son arenas, grava y arenas limosas o arenosas. Los suelos limosos y los suelos arcillosos. Abajo dice el sentido de disminución de la calidad de los suelos como subrasante. Excelente a bueno hasta el A1, el A2 y el A3, y regular a malo los suelos materiales limos arcillosos. Pero combinados nos dan, y si tenemos una buena curva granulométrica, vamos a tener combinado un muy buen elemento o material para bases y para subbases. Esta planillita es muy útil y siempre la van a usar dentro de la parte vial. Bueno, con eso es todo para la clase. Si tienen alguna duda, quedo a su disposición ahora para cualquier consulta o alguna cosa que no hayan entendido. Si no, directamente el jueves van a tener la otra clase con el ingeniero Chanta, que van a ver el otro tema que sí. ¿Mm? Bueno, no hay consultas. Perfecto. Entonces. Parece que no, ingeniero. Bueno, listo. El quiero jueves disculpar. Sí. ¿Podría repetir aquí en la diapositiva que estamos viendo qué es lo que decía abajo? Excelente, bueno, o coincide con lo de arriba, perdón. Claro, o sea, esta línea que te estoy marcando acá con el cursor, Sí. coincide con esta división. Ah, bien, listo. El excelente a bueno es para los suelos A1, A2, A3, y el regular a malo para los suelos A4, A5, A6, A7. Bien, gracias. ¿Mm? Es muy útil esta tablita y si ustedes la conocen y la manejan para la parte vial, realmente la tienen que conocer bien. Bueno, chicos, todo listo entonces. Nos vemos el jueves. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias.